Madre mía, que se ha destapado el pastel. ¿Por qué Demet Özdemir terminó llorando cuando Can Yaman hizo las maletas para Italia? Esto tiene miga, señores y señoras, y os lo voy a contar todo con pelos y señales, como si estuviéramos tomando un café de esos que te sacan la verdad a la primera. A ver, que todo el mundo sabe que Can Yaman es de los actores que arrasan, ¿verdad? Y cuando se rumoreaba que se iba a Italia, pues sí, era un bombazo. Pero lo que no se contaba era la reacción de Demet. Y no era una reacción cualquiera, amigos. Era llanto. Demet llorando por culpa de la mudanza de Can. Para ser honestos, esto nos ha dejado a muchos con la boca abierta. Pensábamos que su relación, que fue un torbellino de pasión y portadas, ya estaba más que superada. Que eran agua pasada, o al menos eso nos vendían. Pero parece que no, que las heridas, o al menos los recuerdos, seguían ahí latentes. ¿Qué se cuece detrás de todo esto? Yo, la verdad, sospecho que no fue solo el hecho de que él se fuera a otro país. Eso es secundario. Lo que creo que de verdad le tocó la fibra fue el por qué se iba y cómo lo comunicaba. ¿Sabéis esos finales que te dejan un regustillo amargo? Pues creo que esto fue algo así. Muchos dicen que la separación fue amistosa, que cada uno siguió su camino. Sí, claro. Y yo soy la reina de Inglaterra. La realidad, señores, es que las rupturas entre famosos, y más cuando hay tanta química de por medio como la que desprendían Can y Demet, raramente son limpias. Siempre quedan cabos sueltos, palabras que no se dijeron, reproches guardados. Y ahora viene mi teoría, atentos. Yo creo que la marcha de Can a Italia no fue una decisión aislada. Seguramente hubo conversaciones, discusiones, y en una de esas, Can soltó algo que Demet no pudo soportar. Quizás le dijo que se iba a buscar su futuro, sí, pero con una frialdad que la destrozó. O peor aún, quizás le insinuó que su tiempo juntos había sido algo pasajero, un capricho, cuando para ella, por lo que se veía, era mucho más. Hay que recordar la intensidad con la que vivieron su romance. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones públicas. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Y cuando una relación así termina, y uno de los dos se marcha sin más, dejando una sensación de abandono o de que todo fue un espejismo, pues es normal que a la otra persona se le caigan las lágrimas. Para mí, este llanto de Demet no es por un amor platónico que no pudo ser, sino por la forma en que se cerró esa etapa. Es la rabia, la decepción, la sensación de que el tiempo y los sentimientos invertidos no fueron valorados como ella creía. Es como si le hubieran dicho, todo lo nuestro fue un juego, y ahora me voy a jugar a otra parte. Eso a cualquiera le duele en el alma. ¿Y qué me decís de la coincidencia? Justo cuando él empieza su nueva aventura italiana, ella rompe a llorar. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. A veces las cosas más sencillas esconden las historias más complejas. Y en este caso creo que la sencillez esconde la profundidad de un desengaño. Lo que yo creo que está pasando es que Demet se ha dado cuenta de que la versión oficial de su ruptura no era la real, o al menos, no la que ella sentía. Y la partida de Can, quizás porque él ya ha pasado página de una manera que a ella le resulta insoportable, ha sido la chispa que ha hecho saltar la caja de los truenos. Muchos dirán que es exagerado, que ya son adultos y que cada uno tiene derecho a rehacer su vida. Por supuesto que sí. Pero las emociones humanas son complicadas y el amor, el desamor, el orgullo, todo eso se mezcla. Y cuando ves que la persona con la que compartiste todo se va, y tú te quedas ahí con ese vacío, y encima te das cuenta de que quizás no significaste tanto para él como tú pensabas, paf. Ahí es cuando se rompe uno. Así que, resumiendo, el llanto de Demet Özdemir por la marcha de Can Yaman a Italia no es por el simple hecho geográfico. Es por la carga emocional que lleva esa partida. Es el descorche de sentimientos que creía enterrados, la constatación de un final que no fue como ella esperaba, y la dolorosa verdad que se destapa con su partida. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que fue por algo que Can dijo, o es más bien el cúmulo de todo lo que vivieron y la forma en que terminó?